Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Continuamos con esta serie de mensajes de la palabra de Dios, que hoy la iglesia nos sigue invitando al evangelista Mateo 12, del 1 al 8. Quiero que me acompañes en la proclamación de la palabra de Dios. Vamos a hacer la señal de la Santa Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos que tenían hambre comenzaron a desgranar espigas y a comer el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso? Y no hay culpa en eso. Yo se lo digo, ustedes aquí tienen algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hoy la palabra viene un poco movida por los hechos que vienen ocurriendo en la manifestación que hace Jesús al pueblo que vive subyugado al imperio, a la ley excesiva del pueblo, por parte de los fariseos, escribas y maestros en la ley. Estaba Jesús en aquella ocasión y le dice a los discípulos de una manera abierta, acogedora: vengan a mí los que están cansados, llevando cargas pesadas, y yo los aliviaré. En este escenario de una proclamación, de una declaratoria, de un lugar, de un acogimiento para soltar las cargas pesadas de los fariseos y escribas, hay un mover en estas personas que se incitan a perseguir a Jesús. Jesús pone al descubierto todo plan del enemigo sobre su pueblo. La intención era mantenerlos prisioneros en la ley. Y no solo en la ley de Moisés, sino en todas las doctrinas y en todas las normas y exigencias que le ponían al pueblo. La Biblia también habla y hace referencia. El fariseo lo compara con el faraón. Allá en el libro del Éxodo, donde el faraón colocaba cargas pesadas al pueblo para que el pueblo no tuviera descanso y no se multiplicara. Les puso hasta personas a cargo de ellos
para que les exigieran. No bastando esto, y seguía el pueblo multiplicándose, mandó a las parteras para que cuando las egipcias dieran a luz un niño, lo matara. Pero Dios interviene y cambia el corazón de las parteras, y esas no hacen lo que mandó el faraón. Y ahí el faraón sigue imponiendo cargas y mandó a matar a todos los niños para evitar que el pueblo de Dios aumentara. Los fariseos empezaron a aumentar las tablas de la ley en 240 mandamientos más y en tantos requisitos y exigencias para la vida diaria que era imposible cumplir. Jesús también los encara cuando les dice que ellos imponen cargas y no mueven un dedo por aquellos a quienes se la impusieron. Bueno, el título de esta reflexión es: amados hermanos, se les cayó la máscara a los fariseos. Amén. Le movieron el piso a los fariseos. Los sacaron del lugar de confort, donde tenían a todo un pueblo que les servían, y los mantenían atados, marginados en la ley excesiva. Amén. Ahora bien, la lectura de hoy nos lleva a un escenario donde ellos salen con esa intriga en su corazón, con ese miedo de que Jesús estaba dando libertad. Jesús vino a dar libertad a todos aquellos que se acercaban a Él. Por eso les decía: vengan a mí. Ellos estaban en todos los lugares donde iba Jesús. Iban escuchando, y ahora salen a un campo de trigo siguiendo al Señor. Están al acecho porque están viendo que este que viene a quitar el yugo, a desarmar toda trampa oculta, le está acabando la zona de confort. Y salen en búsqueda del Señor, detrás de Él, de los discípulos, para ver en qué fallan. Pero pasaron en esa tarde por los campos, pero era día sábado. Dice la palabra de Dios que los discípulos tenían hambre. Comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Dice que al advertirlo, los fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en sábado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo habla de desgranar, Marcos dice desgranar, y Lucas habla de cortar espigas. Para los fariseos habían malinterpretado la ley de Moisés. Dice Éxodo 34:21, trabajarás 6 días y al séptimo descansarás, incluso en tiempo de aradura y de siega. Dice la palabra de Dios que la siega es la acción de segar la hierba o el cereal maduro, época del año en que se siega el cereal para recogerlo. A los ojos del campesino, la siega es el fruto de su trabajo y la garantía para su subsistencia anual. La siega es un regalo de Dios, es el gozo de los segadores. Ahora bien, estos hombres malinterpretaron la palabra de Éxodo 34:21 porque decían que era lo mismo segar y trillar el trigo. En la siega, en la época de la siega, se va al campo para recoger todo el trigo, para vender, para negociar, para acapararlo, para poder subsistir durante mucho tiempo. Y vemos aquí que la intención de los discípulos
no estaba alejada del control de nuestro Jesús. Jesús, que conoce las intenciones del corazón, sabía que los discípulos lo hacían por hambre, porque no sabemos cuánto tiempo llevaban en la presencia del Señor. La siega en ese tiempo estaba permitido para los pobres poder entrar en las fincas, en el terreno de los hacendados, de los ricos, y coger con su mano lo que necesitaban para comer. Y esto es lo que hacen los discípulos en sábado. No están recogiendo para vender, no están recogiendo para acaparar, sino que están cogiendo con sus manos para alimentarse. Solo eso. Ahí vemos lo exagerada que estaba la ley, la doctrina, los 240 mandamientos adicionales que tenía el fariseo, los escribas y los maestros en la ley. Y es donde Jesús empieza a inculcarles, a recordarles la palabra de nuestro Dios. Amén. Aquí habla que la autoridad suprema debe ser la misericordia. Debe anteceder a toda regla la misericordia. La ley se justifica, el cumplimiento de la ley se justifica si hay amor. Si en eso se desborda el amor dado por Dios a través de su Hijo y nosotros lo extendemos a los necesitados. Le dijeron a Jesús: tus discípulos no cumplían. Los fariseos vivían buscando las fallas o errores de las personas que estaban con Jesús para someterlos al miedo y no en el amor. Aquí vemos el acusador. El acusador no va en contra de los discípulos, sino que va en contra de Jesús. A través de este presunto incumplimiento de la ley por parte de los discípulos. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era el escenario de este vivir? Era un día de reposo, había hambre, necesidad, y había una acción de arrancar espigas, y claro, había persecución. El problema es cuándo sucedió. El cuarto mandamiento, dice Éxodos 28 al 10, habla de que no trabajaremos en sábado. Ellos estaban condenando a Jesús porque decían que era una violación. Ellos tenían el Antiguo Testamento y otros documentos que describían según ellos que no, lo que no se podía hacer en sábado. Qué tremenda situación para Jesús. Y aquí es donde vemos el amor de Jesús, tocando con hilos de amor el corazón de fariseos, el corazón de piedra que no quiere cambiar. Hoy en nuestros ministerios, hoy en nuestra vida parroquial, bajo el líder del obispo, los sacerdotes y en todas las iglesias, tenemos que cuidarnos de los fariseos. Los fariseos quieren impedir que sigamos al Maestro, a Jesús. Imponen nuevas cargas a los discípulos, a los seguidores de Jesús. En el tiempo del fariseo se habían conyugado con el pueblo, pero la carga más pesada la llevaba el pueblo, con tantas normas, con tantas doctrinas, que era difícil memorizarlas, saberlas, cumplirlas. Es más, los fariseos y escribas nunca cumplían en ninguna de ellas. Era un trabajo muy pesado, toda la carga la llevabas tú, porque de esa manera tenían controlada a la gente. Entre más carga te ponga, entre más obligaciones te ponga, no puedes mirar lo que yo estoy haciendo. No me puedes juzgar lo que yo hago porque vives ocupado.
Yo te invito a que te conyugues hoy con Jesús, porque Él ya llevó la mayor carga. Se la llevó en la cruz. Se llevó tus pecados, tus iniquidades, tus miedos, tus angustias. Todo se lo llevó en la cruz. Y aquí es donde los fariseos tuvieron ese miedo, ese temor. Lo sacaron de la zona de confort. Le quitó el control a los fariseos. Jesús es más que el templo, dice versículo 6. Juan 8:32 nos regala y nos dice: entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Al decir vengan a mí los que están cansados y agobiados, que mi yugo es ligero y llevadero, ahí nos está entregando una verdad. Y esa verdad nos hará mirar las cargas pesadas que traíamos de los fariseos. La idea central de esa invitación que nos hace Jesús, vengan a mí, es permanecer en Él. No solo ir donde Él, para entrar y salir, es permanecer. Porque Juan 8:36 dice: por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y en esta lectura, el Señor Jesús le hace un recuento de la Sagrada Escritura, donde hoy se revela como el Señor del sábado. Que no te impida nada ni nadie tener misericordia. Que no te impida nada ni nadie extender una mano al necesitado. Aún en el día del Señor, aún en el día del mejor negocio, aún en el día de tu mayor alegría, detente y ayuda al que necesita. Padre, te doy gracias en esta mañana. Yo te bendigo, te alabo y te glorifico, Señor, y te exalto. Para ti toda la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios les bendiga.